Estoy muy contenta de nuevo de estar en este programa. Buenos días a todos. Vamos a tener una corta entrevista con el señor Blaise Pascal, matemático, filósofo cristiano, físico y escritor. Conoceremos un poco de su vida y acerca de sus aportes en las matemáticas. Señor Pascal. Buenos días. Buenos días, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, estamos felices, más que usted, de poder estar acá. Muchas gracias. Bueno, entonces empecemos con las preguntas. Señor Pascal, háblenos sobre su infancia. Bueno, yo nací en una familia noble en Clermont, Francia. Mi papá era un magistrado de alto rango, mientras que mi mamá provenía de una familia de comerciantes que pertenecía a la burguesía. Tuve dos hermanas, pero lastimosamente mi mamá falleció al tener una de ellas cuando yo tenía 3 años. Luego de esto, cuando cumplí los 8 años, nos trasladamos a Francia, donde mi papá se encargó de mi educación, porque como era el único varón y además observó grandes capacidades intelectuales en mí. Muy interesante, señor Pascal. Cuéntenos ahora cuál fue su primer invento. Bueno, yo considero que fue el primero en demostrar que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a la suma de dos ángulos rectos. Recuerdo que otro de mis principales aportes fue el invento de la rueda de Pascal, cuando tenía 19 años. Esta fue una especie de calculadora que al principio nos dejaba realizar sumas, pero luego se sometió a diferentes mejoras durante 10 años y nos permitió también realizar restas con ella. Era muy trabajosa para fabricarla, por lo cual solo pude realizar unas 50 de estas. Pero 50 no es un número pequeño, fue algo grande. Si fue difícil, fue algo grande 50. Sí, en gran medida también. Bueno, ahora, se te atribuye la teoría de la probabilidad. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a ella? Bueno, en realidad realicé diferentes discusiones sobre ganar en los juegos mediante el azar, y a partir de esto me dediqué a esta teoría. Sí, ya. Bueno, ¿qué le motivó a llevar una vida con más fe? Lastimosamente mi papá tuvo un accidente y por esto la familia, que no era muy religiosa, se orientó hacia la fe y a la oración con Dios. Pero qué tan raro que solo lo busca a Dios cuando lo necesitan. Sí, lastimosamente los seres humanos somos así y solo nos acercamos a Dios cuando tenemos alguna necesidad. Ojalá que tu familia desde ahí haya aprendido que Dios no solo te necesita para eso. Sí, pero no seas tan dura conmigo. ¿Cuál fue otro aporte tuyo a la ciencia? Otro de mis aportes puede ser que descubrí que la presión atmosférica depende de la altura del lugar en donde se encuentre un cuerpo. Esto significa que la presión atmosférica va a ser menor a medida que aumenta la altura. Otro importante aporte fue que hallé una fórmula para descubrir los coeficientes de un binomio que esté elevado a un exponente n. Este se conoce como el triángulo de Pascal y recibe este nombre en honor a mí. Sí, creo que me acuerdo cuando yo estaba en 8º grado que nos enseñaban el triángulo de Pascal, algo que no es fácil de hacer cuando estás aprendiendo. Sí, pero es un método didáctico para que aprendan. Es un método didáctico, pero creo que a los que están aprendiendo en este momento les debe estar dando dificultad y se necesita de mucho estudio. Sí. Bueno, también se ha dedicado a la escritura. ¿Por qué esa inclinación? Bueno, luego de mi devoción a la religión cristiana, me encerré varios tiempo a meditar, a reflexionar y a escribir acerca de la religión y plasmé varias ideas para defender la religión cristiana. Inclusive acá cargo con una de ellas que siempre me gusta llevar conmigo. Sí, es esta frase que nos Párelo. No. Sí.